Listo. Vamos a ver. Primero vamos a ver bronquiolitis y laringotraqueitis y después vamos a ver neumonía, ¿vale, chicos? Sí, está bien. Bueno, la laringotraqueitis es una enfermedad inflamatoria aguda, infecciosa, que se limita a las vías respiratorias altas, bueno, perdón, que se encuentra en las vías respiratorias altas y bajas y resulta con la obstrucción de las vías aéreas pequeñas. Se limita a menores de 2 años, es decir, este diagnóstico no existe en los adultos, ¿sí? En cuanto a la fisiopatología, existe una necrosis que aparece en las primeras 24 horas, empiezan a descomponerse las células caliciformes, que son aquellas que son las encargadas de la secreción del moco. Empieza a haber una destrucción de las células ciliadas, que son, como ya no, aquí no lo hemos platicado, pero las células ciliadas pues son aquellas que tienen pequeñas prolongaciones en su citoplasma, que tienen la función de motilidad y se encargan de estar moviendo todas esas partículas de agentes extraños fuera de nuestro cuerpo, bueno, de nuestra vía respiratoria en este caso. Entonces, por lo tanto, hay una mala destrucción de las secreciones y una acumulación de los residuos celulares de la destrucción de de las células que han sido atacadas por este agente patógeno. Empieza a haber un edema de la submucosa, hay un aumento en la respuesta inmune, por lo tanto empieza a haber inflamación, empieza a crearse obstrucción, por la misma inflamación, la respuesta inflamatoria incrementada y el edema, empieza a haber infiltración de linfocitos, por lo tanto se empieza a crear por la obstrucción una hiperinsuflación y se hace un efecto de válvula. Empieza a haber atelectasia por la acumulación de secreciones. La atelectasia es cuando se colapsan los alvéolos porque no hay suficiente aire y por lo tanto causan una mala perfusión. Cuando no hay aire en un alvéolo no puede hacer adecuadamente el intercambio gaseoso. Entonces esto va a condicionar una hipoxemia que va a ir progresando. Los factores de riesgo para el desarrollo de la laringotraqueitis va a ser la prematurez, estrato socioeconómico bajo, hacinamiento, exposición a tabaco, broncodisplasia pulmonar, enfermedad neurológica, enfermedad inmune y que sean menores de 3 meses. Padres igual, pues como incapaces nos referimos a que no son, que no tienen las cualidades adecuadas como para poder detectar que un niño pues está mal y que además de ello, aunque lo detectan, no acuden a un personal capacitado para que los asesore. En cuanto a la epidemiología, corresponde a 90,000 hospitalizaciones pediátricas anuales, de las cuales hay 4,500 muertes, es decir, el 5% de todas estas hospitalizaciones van a terminar de una manera trágica. No tiene sin comorbilidades, es decir, sin que tenga alguna otra enfermedad del niño, la mortalidad es del 2 al 3%. La relación es de 1.5 por cada un niño, es decir, es más común en los niños, en los hombres, pues. Los adultos son portadores asintomáticos, que era lo que estábamos diciendo. Ellos portan el agente patógeno, pero no se desarrolla la enfermedad. Las manifestaciones tempranas que va a tener esta enfermedad van a ser hiporexia, es decir, va a empezar a comer menos el niño entre el segundo y el quinto día de incubación. Febrícula, coriza, congestión, taquicardia, taquipnea, tos, disneas, sibilancias, estertores crepitantes finos en las bases y ya aquí avanza a una falta de apetito completa y de ingesta, ¿no? Que sería la anorexia. Y va a empezar con va a empezar con un distrés respiratorio. En la apnea nosotros vamos a encontrar en el 18 al 20% de los niños. En cuanto a la etiología, este es causado por el virus sincitial respiratorio. En el 20 a 40% de los casos pase por el subtipo A y el subtipo B. Las secreciones nasales aparecen entre los días 6 y 21 y la incubación tiene 5 días.
La parainfluenza es responsable del 10 al 30% de estos casos, el adenovirus del 5 al 10, la influenza del 10 al 20, el micoplasma pneumoniae del 5 al 15 y el metaneumovirus en el resto del porcentaje. El micoplasma es principalmente pues, en los adultos. El diagnóstico diferencial, debido a la edad, siempre se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, un síndrome de aspiración meconial en el caso de los recién nacidos, síndrome de aspiración de secreciones pues, en los menores de 2 meses y en cualquier edad en realidad, el asma, tos ferina, neumonía, aspiración de cuerpo extraño, sepsis y alguna enfermedad de estructura congénita. Por ejemplo, de aquí, de lo que hemos visto nosotros, ¿cuál sería otro diagnóstico diferencial? A ver, Arlet, 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 ¿no está Arlet? Profe, ¿pudiera ser la disnea? ¿Sibilancia? No, no, pero eso no es una enfermedad que lo pudiera causar. Estamos hablando de que, ¿qué otro agente pudiera condicionar de los que hemos visto? ¿Cuál otro sería un diagnóstico diferencial? O sea, algo que nosotros pudiéramos pensar que está causando o sea, por ejemplo, aquí vamos a lo de enfermedad congénita estructural. ¿Qué enfermedad de las que hemos visto pudiera verse relacionado que nosotros pudiéramos pensar que pudiera ser también la laringotraqueitis? No se puede estar también asociado a una No tuberculosis o asociado, también, bueno, no, puede no estar, el asociado. diagnóstico diferencial puede también ser tuberculosis o también puede ser citacosis. Pero eso no lo hemos visto. O sea, Lo me de las refiero, fístulas esofágicas. eso, exacto, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, una fístula, bueno, acuérdense que el diagnóstico es atresia esofágica, pero puede ser una atresia esofágica con fístula. Ese puede ser un diagnóstico diferencial en estos casos, ¿no? Más nosotros lo sospecharíamos cuando fuera un caso recurrente y que se acompañara de más síntomas gastrointestinales. Entonces, así sería. ¿Y cómo lo descartarían que fuera ese? ¿Qué estudio harían? Una radiografía de tórax ¿Con, con qué? con... Contraste. Ay, no. Con contraste, pues sí. En cuanto a los estudios de laboratorio, pues principalmente vamos a ver signos de inflamación, como son leucocitos elevados de entre 8.000 y 15.000. Las pruebas para determinar en la etiología, pues solamente se va a hacer en pacientes que estén hospitalizados, que sean muy graves y que tengan comorbilidades. Porque estas pruebas, pues no todos los hospitales la tienen, porque aunque es una enfermedad común, son pruebas que se necesita equipo en especial y que pues no todos los hospitales hacen ese tipo de pruebas moleculares. El test para el BCR de secreción nasofaringe es muy parecido al que se hace para el COVID con hisopo. Entonces, en este se hace por medio de inmunofluorescencia o ELISA, pero para esos dos necesitas equipo especializado. Estudios de gabinete, pues una radiografía nos va a ayudar a descartar otras anomalías, nos va a permitir ver las alteraciones o qué es lo que vamos a ver. Aquí principalmente en esta enfermedad, en la laringotraqueitis, lo que nosotros vamos a ver va a ser hiperinsuflación y cuando vemos hiperinsuflación, lo que se ve en la radiografía, en los casos estos casos, en cualquier enfermedad en la que haya una obstrucción y se haga efecto de válvula, ¿qué quiere decir? Que aquí se está atrapando el aire, ¿sí? A este nivel. Entonces, lo que está pasando es que entra el aire con facilidad, porque hay mucha presión de perfusión, se llenan los pulmones, pero luego, como está obstruido, pues ya no puede salir el aire.
Entonces, por eso le llaman atrapamiento u obstrucción, ¿sí? Porque retiene aire, porque hay algo que ya no permite que el aire salga con la misma facilidad con la que entró. Entonces, ¿qué signos hay de hiperinsuflación? Hay rectificación de los arcos. Los arcos normalmente tienen una angulación, ¿sí? Se ven curveados, pero cuando empieza a haber una acumulación de aire, estos espacios empiezan a ser rectos, ¿sí? O sea, ustedes en una radiografía normal lo que verían sería esto. Y esto, si ustedes ven las imágenes que se ven de los espacios intercostales, están un poco más rectificadas. Digo, no quedan así totalmente, pues porque el hueso no es así, pero sí se empieza a rectificar con respecto a una persona sana. Otra que nosotros vamos a ver que también va relacionada con la misma estructura va a ser el aumento del espacio intercostal. Pues si hay más aire, la caja torácica se expande y por lo tanto donde nosotros vamos a ver eso va a ser en los espacios intercostales, ¿no? Que se ven más amplios entre ellos. Otra cosa que nosotros vamos a ver van a ser infiltrados. ¿Cómo se ven los infiltrados? Se ven como densidades. Bueno, aquí no, acuérdense que aquí no vemos densidades. Vamos radio opaco, que es como el hueso, con respecto al parénquima, todo que se vea blanco es radio opaco. Y lo que se vea eh, eh, translúcido se va a llamar radiolúcido. Entonces, lo que se ve oscuro es radiolúcido y lo que se ve blanco es radiopaco. Entonces vamos a ver opacidades, como de esta densidad, bueno, sí, como de esta eh, escala de sombras de gris, vamos a empezar a ver esto como en las bases, sí, que es donde se están haciendo el atrapamiento. Aquí en este caso nosotros empezamos a ver obesidad en las líneas paraesternales, ¿no? Se empiezan a ver opacidades. Y atelectasias, nosotros cómo veríamos las atelectasias. Normalmente, ¿de qué está lleno el pulmón? De aire. ¿Y el aire cómo se ve? Gris, ¿no? No, No, pues negro. se ve negro. Ajá, el aire se ve negro. Entonces nosotros vamos a ver que si se colapsa un alveolo, ¿qué es lo que pasaría? Ya no habría qué. Aire y se vería gris, ¿no? Empezaría a ver gris. Sí, exactamente. Aunque aquí como lo dice exactamente aquí, las opacidades no siempre sugieren que haya un proceso neumónico. Y el diagnóstico siempre hay que relacionarlo con la clínica. Por eso luego que ustedes, aunque a veces hacemos eso muy seguido, de que les agarran a alguien, un doctor o lo que sea, y les avienta una radiografía salvaje, ¿no? Y se las pone, o un enfermero, y les dice, ¿qué ven? ¿No? ¿O qué crees que tenga? Pues es difícil realmente saber qué tiene si no tienen cómo correlacionarlo clínicamente. A veces hay pacientes que pues sí, no, o sea, esas imágenes son, por así decir, bueno, no son, por así decirlo, son de libro, ¿no? Que ya están bien descritas y todo eso. Pero luego hay unas que son más insidiosas, ¿no? Que pueden presentarse en diversas patologías y que también se tiene que saber qué es lo que tiene el paciente. Si no, imagínense, pues mejor diagnosticaríamos todo con pura imagen. Que a veces es con ya imágenes más especializadas que se puede hacer eso, pero pues tú tienes que saber qué es lo que estás buscando, si no, pues vas a buscar en estructuras y vas a perder tiempo y te vas a distraer. Entonces, cuando tú ya tienes una idea de cuál puede ser el diagnóstico, tu estudio correlaciona con la clínica del paciente. Y esto lo van a ver escrito seguido en las notas de los radiólogos. Casi siempre ponen correlacionar con clínica. Es un clásico de los radiólogos es poner eso en sus estudios. Profe, Dime. ¿y qué sucede con, por ejemplo, puede llegar a ver el caso de un paciente que tenga ahora sí que las costillas hundidas? Es que no recuerdo cómo se llama esa patología. Pectum excavatum. ¿Cómo? Pectum excavatum. Ujú. O sea, que se vea como. Aquí creo que había una imagen parecida de. Así dices, ¿no? Ujú. Sí, eso más bien es una alteración que viene desde el nacimiento.
No, esa imagen está mal porque ese es un pectus. Bueno, eso podría ser una comorbilidad, ajá, para el niño, pero propiamente que la enfermedad te vaya a causar un pecho excavado o un pectum excavatum, pues no es real, ¿sí? O No, sea, pero me esto refiero al caso al revés. ¿Qué tanto puede influenciar el hecho de que ya esté así el paciente? pues es una comorbilidad, Mm, o sea, pero no solo de esa, de varias enfermedades respiratorias. pero, o sea, lo que me refiero, se supone que nos está explicando ahorita que las costillas se vuelven rectas. En ese caso no hay No, no se vuelven rectas, yo no bueno, dije eso. se empiezan Dije, a ver así. el espacio se ven así, pero no Ajá. son así porque el hueso no se modifica, Sí, sí, ¿sí? O sí. sea, el ángulo es lo que cambia. ¿Cuál es tu pregunta otra vez? Ujú. ¿Cuál es Que, tu pregunta? ajá, que por ejemplo en ese caso no se hacen, sino que se ven, se empiezan a ver rectas. No hay ¿cómo decirlo? No hay alguna alteración con el pectum. No, no, porque como te digo, esto es meramente un artificio, es un artefacto que se crea por la hiperinsuflación. No es que las costillas se rectifiquen, sino solamente se ven así, pero no tiene alguna eh, afección, pues, Ujú. hacia la anatomía, ¿sí? Ok, O sea, pero sí, por ejemplo, si tú percutes, vas a encontrar, esto va a ser más de exploración, ¿sí? O sea, no vas a encontrar tú como que algo se altere porque se hayan rectificado los ángulos. Solamente están así porque trata de compensar el cuerpo, pues, la nueva estructura que tiene el pulmón, ¿sí? ok. Bueno, ya en hospitalización nosotros lo que vamos a encontrar es que no va a haber tolerancia a la vía oral, la saturación parcial de oxígeno va a ser menor al 92%, va a haber una frecuencia cardíaca mayor de 70 por minuto, perdón, cardíaca, va a haber comorbilidades cardiorrespiratorias, distrés respiratorio, síntomas extrapulmonares, padres que no son capaces de cuidarlo, apnea y acidosis. Todos estos son indicaciones para hospitalizar a un niño que viene con laringotraqueitis y que se esté complicando. La hospitalización puede ser prolongada, puede ser corta, a veces depende de cómo vaya reaccionando. El tratamiento es que la hospitalización va a ser con respecto al grado de dificultad respiratoria y se da tratamiento de soporte con hidratación, oxígeno suplementario y a veces utilizan broncodilatadores, porque como no se sabe bien qué tan efectivos son, y no tendría por qué funcionar, pero pues se ponen, ajá, así viene, de hecho, en las guías, sí ponen que pongan, eh, a veces en las guías viejitas ustedes van a encontrar que viene el uso de broncodilatadores, pero propiamente no funciona, ¿sí? Por el mecanismo fisiopatológico, no es que haya un espasmo, ¿sí? No hay, sino más bien lo que ustedes tienen es que hay una infección que está causando todo este exceso de secreción y un atrapamiento. Entonces lo que hay que hacer es suplementar el oxígeno y ayudar a la infección. Y esto va a ser por medio de agentes antivirales. Lo que sí se puede utilizar es adrenalina racémica inhalada con la intención de disminuir el edema de la pared y así disminuir el efecto de válvula y atrapamiento de aire. La ribavirina ya es propiamente un agente terapéutico que va contra estos virus que lo pueden causar, que ya hemos dicho que el principal pues, va a ser el sincitial respiratorio, está adenovirus, está el parainfluenza, entonces contra todos estos les funciona la ribavirina. Y en lactantes muy graves que se encuentran con riesgo especial, son como cardiopatía, displasias broncopulmonares e inmunodeficiencias, pues se va a preferir todavía más darle este tratamiento. Entonces, en la bronquiolitis, lo que nosotros vamos a tener que dar va a ser oxígeno por vía nasal, infusión intravenosa para reposición de líquidos. Hay que, los datos que nosotros vamos a ver, pues va a ser apnea en menores de 4 meses, tos seca, hiperinsuflación y esternón prominente,
movimiento del hígado hacia abajo. En la auscultación lo que vamos a encontrar va a ser pequeños, ¿cómo se llama esto? Pequeños estertores respiratorios en las bases y expiraciones prolongadas. Las recomendaciones que se hacen en el diagnóstico y la seguridad son basados en la clínica. Los broncodilatadores no deben de ser usados a menos que haya una respuesta positiva y los corticosteroides tampoco. No usar ribavirina a menos que sean casos especiales. El antibiótico solo cuando se pruebe que hay una coinfección entre el virus y otra bacteria, es decir, con cultivo, el oxígeno suplementario y la monitorización y el palivizumab en casos muy selectivos. Laringotraqueitis. En la laringotraqueitis hay una inflamación de la mucosa con edema secundario a infecciones y una obstrucción de la vía aérea. Aquí lo que nosotros vamos a encontrar va a ser que va a haber un estridor a la respiración, disfonía, tos seca y disnea. A diferencia de la bronquiolitis, nosotros vemos que la tos es húmeda, ¿sí? En esta no hay disfonía ni hay estridor. No se escucha estridores a nivel de laringe, ¿sí? Aquí lo que cambia es dónde se produce el edema y el atrapamiento de aire. En la bronquiolitis, pues se causa a nivel del árbol bronquial. Y ahí se causa un efecto de válvula que empieza a acumular aire y restringe la salida del aire del pulmón. Entonces, por eso vemos toda esa sintomatología. Pero en el caso de la laringotraqueitis, la obstrucción pues está un poco más, está en vías aéreas superiores y aquí lo que vamos a nosotros encontrar, por eso es que se crea el estridor laringe. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que va a haber? Laringomalacia, epiglotitis, trauma en faringe o laringe, absceso retrofaringeo, atrapamiento del cuerpo extraño, angioedema, mononucleosis infecciosa y difteria. Las manifestaciones clínicas, va a haber, aquí sí va a haber una retracción costal, no al grado que se vea así, pero una ligera retracción intercostal, estridor, taquipnea, taquicardia, agitación, cianosis central, mareo y todos estos síntomas van a aparecer principalmente durante la noche. En cuanto a la etiología, el 95% de los casos va a ser viral y el principal causante aquí va a ser la parainfluenza. También va a estar el virus sensitividad respiratorio, la influenza y el metaneumovirus, pero aquí el principal causante va a ser la parainfluenza. Otra diferencia con la bronquiolitis va a ser la edad. Recordemos que en la bronquiolitis es hasta los 2 años, mientras que en el caso de la laringotraqueitis aparece hasta los 6 años de edad. Es más común que esta aparezca en otoño e invierno y la otra no tiene predominio durante el tiempo. En cuanto a la fisiopatología, en esta hay una inflamación de la mucosa, hay secreciones aumentadas que afectan laringe, tráquea y bronquios, y en este va a haber un edema subglótico. A diferencia de esta con la bronquiolitis, en esta no vamos a ver efecto de hiperinsuflación. Sí se acuerdan lo que habíamos dicho de las costillas, ¿no? En este caso sí se ve y se preserva perfectamente. Los espacios intercostales están bien curveados, ¿sí? Aparte de que el espacio entre costilla y costilla está disminuido. Y aquí nosotros, en vez de ver el pulmón todo negro por el atrapamiento de aire, aquí lo que nosotros estamos viendo es que hay efecto de condensación. Siempre empezamos a ver condensación y un patrón que se le dice o le llaman patrón reticular. Sí alcanzan a ver cómo se ven como redecillas atrapadas, ¿no? Eso se llama un patrón reticular. En el tratamiento, aquí principalmente lo que se va a utilizar va a ser dexametasona, prednisolona, budesonida. Este sí se va a basar en el uso de corticoides. Y aquí también es muy importante y muy funcional la epinefrina en nebulización. Y con esto se va a revertir el cuadro, ¿sí? Muy a veces este se llega a complicar para que se llegue a requerir intubación.
Entonces, estos son pacientes que casi no se hospitalizan, llegan con con su laringotraqueitis, también conocida como croup espasmódico, les pasan la nebulización y ya, quedan y se van. Y nada más hay que estarlos revisando para, bueno, o sea, que los padres los monitoricen en caso de que se complique. Y ya, esas son las dos. Yo creo que neumonía la vemos en la próxima clase. ¿Les parece? Sí. Chicos. Vale. Está bien. Bueno, pues. Entonces, que les vaya bien y nos vemos el viernes en Pedia. El miércoles tenemos clase de inmuno. Cuídense mucho. Gracias. Bye.